El patriotismo es el amor a la realidad de nuestro país, amor a lo existente, a lo que vemos y vivimos todos los días. Gracias a ese sentimiento nos identificamos con nuestros compatriotas que no siempre piensan ni creen lo mismo que nosotros. Aspiramos a mejorar el patrimonio común y rechazamos la posibilidad de utilizar la patria y la nación como un arma contra nadie, y menos contra quienes sean españoles. Así lo piensa y lo entiende José María Marco en su libro, Una historia patriótica de España, porque para él el patriotismo es una virtud cívica y pacífica que nos lleva a sentirnos seguros y libres en nuestro país. Su libro relata nuestro pasado en función de lo que ha sido y es común a los españoles de todos los tiempos. Nos visita en Periodista Digital el historiador liberal José María Marco. José María Marco, autor de Una historia patriótica de España, bienvenido a Periodista Digital a presentarnos su último libro. Muchas gracias, Luis. Encantado de estar aquí. Lo primero que llama la atención, José María, en este libro es el adjetivo una historia patriótica, ¿no? Lo de patriótica. ¿Por qué a muchos españoles, en especial de izquierdas, se le atraganta ese término al hablar del concepto de España? Yo creo que se les atraganta porque ha habido una tradición larga que viene de principios del siglo XX en la que la idea de la nación española ha estado puesta en cuestión. Entonces hay una tradición socialista internacionalista que no le gusta la idea de la nación, piensa que es una especie de mentira, ¿no? Sobre una falsificación. Hay otra tradición también regeneracionista que pone en duda la idea de la nación, la existencia de la nación española, porque es un fracaso del siglo XIX, entonces no construimos una nación. Total, que a lo largo del siglo XX se reúnen varias condiciones. Luego también está el régimen de Franco, que monopoliza políticamente la nación española, y resulta que la idea de la patria, el patriotismo, algo tan sencillo como el patriotismo, queda muy despreciado, ¿no? Y ahora, la idea que usted defiende en el libro es una idea con la que muchos estarían de acuerdo. Es decir, el sentimiento patriótico es sentirse españoles, ¿no? Compartir un territorio común, lo cual eso invita, dice usted, a la reconciliación y no a la confrontación. Lo que pasa es que durante la historia, ¿no? Durante esos 8 siglos de historia que usted resume de manera espléndida en su libro, y sobre todo en las salvajes guerras carlistas del siglo XIX y en la guerra civil del siglo XX, el sentimiento patriótico se expresó de forma distinta. Lo patriótico era aniquilar al adversario, ¿no? Bueno, eso nunca es patriótico. Claro. El patriótico no es aniquilar al adversario porque entonces no hay patria. Es decir, uno se siente compatriota de alguien con el que comparte una serie de cosas que le impiden aniquilar al adversario. Lo propio del patriotismo es que la gente que no piensa como uno mismo, ¿no? Pues aún así sea compatriota. Nos sentimos seguros en la patria o en nuestro país porque sabemos que no nos van a aniquilar si pensamos distinto. Por eso España es una gran nación en contra de lo que se decía antes, ¿no? Pero vamos, es verdad que se ha utilizado el patriotismo español o la idea de España para lanzársela a la cabeza unos de otros. Pero eso es hecho en otros países. No es solo España. Estados Unidos tiene una larga historia así, Alemania, Rusia. Es decir, la construcción de la nación siempre es complicada, ¿no? Y la convivencia dentro de una nación es complicada. Pero yo creo que los españoles, no sé lo que piensa usted, pero yo creo que los españoles tienen bastante claro lo que es ser español, no tienen mayores problemas para expresarlo. Creo que hay un problema más de élites y de minorías que de gente normal de la calle. Sí, es que cuando uno ve algunas partes de su libro, ya usted recalca mucho el tema de la expulsión de los judíos, ¿no? Porque al fin de cuentas eso nos hizo volver a los tiempos bárbaros de los godos y estigmatizar a los judíos con signos vejatorios se hizo como si no fueran españoles, y al final lo eran y hablaban un mismo idioma que también era ese, con lo cual lo pongo como ejemplo porque parece que las raíces de España parece que solamente eran unas y son mucho más plurales y mucho más abiertas de lo que se cree, ¿no? Claro que si no, el libro no se llama... El libro, en realidad, volviendo a lo que decía usted al principio, la primera pregunta, el libro se llama Patriótico porque se trata de trazar un hilo, ¿no? Una continuidad entre formas de España que son muy variadas. Nadie se puede atribuir a él mismo la cualidad de español. Son españoles los musulmanes, son españoles los judíos, han sido españoles los visigodos.
que por cierto lo hicieron muy mal, las cosas, ¿no? Sí. Han sido españoles los católicos, son españoles los protestantes que tuvieron que ser machacados por la Inquisición, son españoles los inquisidores. Es decir, se trata de reconstruir el hilo que se remonta hasta la prehistoria, ¿no? Se trata de que el lector se pueda identificar ¿Pero con qué gente se tan variada. Digo, por ejemplo, aquellos asturianos que resistieron de forma heroica las invasiones de los musulmanes que usted describe en su libro. ¿Qué se sentían? O sea, de acuerdo, vivían en un territorio que se llamaba Hispania, pero ¿qué era los que los motivaba a eso? Porque idea de Occidente tampoco es que había mucha en ese momento, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no se debe jugar con demasiada frivolidad con aquella gente. No se sabe muy bien lo que pensaban porque no hay testimonios directos, ¿no? Estamos siempre haciendo hipótesis, pero la invasión musulmana fue muy rápida, son 10 años. En 10 años uno mismo sabe que no pierde la memoria de lo que hacía hace 10 años. Es decir, esta gente vivía en una situación y 10 años después vive en otra muy distinta. Y no se ha olvidado de todo. Entonces España se hablaba latín, se hablaba un derivado del latín, había una iglesia que había heredado las instituciones latinas, una cultura que con dificultades pero sobrevivía. Entonces tenía elementos suficientes para decir si quería no a una invasión que consideraban de extranjeros. Y es lo que hicieron. Es decir, que tampoco es tan difícil de comprender. Es heroico el gesto, ¿no? Y un proyecto de muy largo plazo. Y no sabemos ni siquiera si había un proyecto de largo plazo. Pero está claro el gesto de decir, pues no, nosotros no queremos ser así. Queremos ser como habíamos seguido queriendo siendo. Y es lógico. Cuando nosotros vamos a América hay muchísima gente que dice, pues no queremos ser españoles. Queremos seguir siendo como nosotros éramos antes, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí efectivamente hubo godos, romanos, cristianos, musulmanes, judíos. Todos se sintieron españoles a su manera. Pero también es verdad que en el libro hay pocos momentos donde se respira tolerancia y convivencia, ¿no? En esos 8 siglos de historia, ¿no? Bueno, no sé. Hay momentos complicados, efectivamente, ¿no? Pero también hay momentos en los que se respira, en los que hay voluntad de convivir, ¿no? Y de hecho se convive durante muchísimo tiempo. Es verdad que es un territorio estratégicamente situado en una posición muy difícil, es decir, gente enfrentada continuamente. Pero también es verdad que, a pesar de ese enfrentamiento, se han construido formas de vivir que son extremadamente originales, que no se dan en ningún otro sitio, y se han construido juntos. O sea, no es el único país en el que una mezquita sirve de catedral y acaba sirviendo de catedral, o en el que las iglesias se construyen en sinagogas, y durante siglos en Castilla convivieron juntos los judíos y los cristianos. Luego el siglo XVIII no es un siglo particularmente intolerante, al revés, el siglo XIX es la construcción de la España liberal. Lo que pasa Entonces, es que no hay tampoco... es una historia dramática, porque los españoles tenemos carácter. Sí, pero sí es verdad, José María, que por ejemplo es un país en ese sentido bastante singular, porque, hombre, que en el mismo Congreso de Diputados haya gente que cuando se le pregunta quién prefieres que gane la final de la Copa del Mundo, y son diputados del Congreso de España, digan, bueno, prefiero que pierda España. Es muy singular. Yo no niego la singularidad de España, ni niego que haya problemas, pero creo que es muy significativo eso que sea en el Congreso de los Diputados. Es decir, normalmente en la calle no se piensa eso. Y el día de que ganó España la final del Mundial de Fútbol, las banderas españolas se vieron en toda España, incluido en el País Vasco. Sí. Es decir, que hay un problema que es evidente, y además ahí se intenta aclarar de dónde viene. Hay un problema, pero es un problema que yo creo que debe venir o está centrado, y vuelvo a decirlo, en círculos muy minoritarios. Yo no encuentro que ningún español de a pie, normal y corriente, tenga un problema con su identidad española. No lo veo. Ninguno. Y de hecho, cosas como el experimento de la integración de 5 millones de migrantes en los últimos 10 años escasos ha sido hecho un éxito extraordinario. Eso da la medida de una sociedad muy integradora, muy tolerante, muy proclive al pluralismo. Y creo que deberíamos empezar a quitarnos problemas de encima. Es decir, no tenemos por qué tener problemas con los símbolos de identidad, ¿no? Sí, es un problema artificial. Al final en la historia siempre vuelven a aparecer esas ganas de volver a escribirlo todo de nuevo, ¿no? Pongamos el ejemplo de la llegada de la República, ¿no? Se entra en un nuevo terreno, se quiere hacer una España totalmente distinta. Usted lo cuenta, dice...
España significaba atraso, pobreza, ignorancia. Llega un socialista como Besteiro, que nos hace recordar a veces, que era muy moderado, pero que nos hace recordar a veces a Zapatero, diciendo la nación española ya no existe. Azaña dice España ha dejado de ser católica, con lo cual, cíclicamente, pues esperemos que se acabe eso de una vez, pero siempre volviendo a reescribir la historia. Hacen tabula rasa con todo lo hay, de atrás, hay una ¿no? tentación con la que este libro le gustaría romper o contribuir a que se rompiera definitivamente, que es esa. Es decir, es primero volver a reescribir la historia y utilizarla políticamente, que me parece una tentación muy desdichada y que en otros momentos no se ha hecho. Por ejemplo, no se hizo en la transición, no se hizo en la democracia hasta que llegó Zapatero, se intentó dejar la historia al margen de las decisiones políticas y respetar el ámbito histórico y dejar la política por su lado. Y también creo que hay que dejar atrás esa vivencia tan problemática de lo español. Lo de Besteiro es muy de su momento, ¿no? Y está relacionado con cosas muy profundas. El Pero, 98, pero Zapatero también decía claro, algo pero parecido. Es que Decía el concepto de España Zapatero indiscutible. Zapatero hereda esa historia. Zapatero hereda esa historia. Zapatero es heredero de una tradición que adelanta que la nación española no se construirá o no se elaborará hasta que no se pongan en marcha ciertas cuestiones que están relacionadas en el fondo con un pensamiento republicano, cierta ciudadanía, cierta forma de vivir la ciudadanía. Bueno, es una posibilidad, porque está ahí. Ya hemos visto en qué ha acabado. Es decir, eso siempre llega a lo mismo en España, que eso siempre llega a negar la posibilidad de que el adversario llegue al poder. Siempre llega a lo mismo. Siempre llegó en la Primera República, llegó en la Segunda y se ha intentado, no con la fuerza, ¿no? ni con la barbarie con lo que se hizo en los años 30, por supuesto, ¿no? Pero se ha intentado ahora y ha fracasado, ha vuelto a fracasar. Es que eso no nos lleva a ninguna parte. José María, la última nos pregunta un lector en Twitter, ¿qué fueron más desvergonzados con el dinero de los españoles? ¿Las monarquías o los partidos políticos? Bueno, la monarquía ha durado mucho más que los partidos políticos. O sea que, pero sí. usted destaca, por ejemplo, algunos monarcas que fueron los católicos, por ejemplo, los reyes católicos eran narradores. Los reyes católicos no solo eran narradores, sino que Fernando el Católico y doña Isabel, pero Fernando el Católico sobre todo, quedó como ejemplo de monarca extremadamente avaro. Maquiavelo insistía mucho en que un príncipe no tenía que ser generoso porque al final siempre le creaba más problemas que fuera agarrado, ¿no? Luego, de todos modos, claro, la monarquía española, a pesar de haber elaborado un proyecto español, también fue un dispendio gigantesco. El imperio, todo el imperio, particularmente las guerras europeas, pues fue un dispendio total. Arruinaron Castilla, ¿no? Arruinaron Castilla. Y arruinaron Castilla. Es decir, que la monarquía también ha planteado problemas. Y los partidos políticos, hombre, yo creo que es un problema de la democracia española, pero es un problema general en las democracias modernas, ¿no? Que se convierten en partitocracias, ¿no? En buena medida, ¿no? Que yo creo que, de todos modos, si se quiere, se puede controlar. Y no creo que el problema de la corrupción en España hoy en día sea peor que cualquier otro país occidental. Por cierto, José María nombró a Maquiavelo y Maquiavelo toma de ejemplo a un príncipe, a un monarca español. Pero sí, dejamos la incógnita que la adivinen nuestros lectores. Me parece un placer, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.